Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Hay lugares que no nacieron para ser históricos. Casas normales, habitaciones corrientes, escaleras que crujen como en cualquier otro hogar. La casa Ipatiev era una de esas casas. Una vivienda de 2 plantas en una ciudad industrial del corazón de Rusia. Nada monumental, nada solemne. Y sin embargo, una madrugada de julio de 1918, ese edificio se convirtió en el escenario donde terminó algo más que una dinastía. Terminó una época. Imagina la escena. Es de noche. Hace calor, mucho calor. El aire está cargado. Una familia baja unas escaleras creyendo que va a ser trasladada. Quizá a un lugar más seguro. Quizá a un tren. Quizá, todavía, al exilio. Van juntos. Padres, hijos, criados. No llevan maletas, no hacen preguntas. Descienden al sótano. Un espacio pequeño, mal iluminado, sin ventanas. Las paredes devuelven el eco de los pasos. El suelo está frío. Alguien pide que se coloquen contra la pared. Otro explica algo confuso, algo sobre una fotografía. Y entonces el mundo cambia. No con un gran discurso, no con un decreto, no con una proclamación histórica. Cambia con ruido, con desorden y con miedo. Esa noche no muere solo una familia. Muere la idea de que la sangre azul protege de todo. Muere la ilusión de que entre coronas siempre habrá refugio. Muere el pacto silencioso de una Europa gobernada por parientes. Porque esta historia no va solo de revolucionarios y zares, va de cartas que no llegaron, de promesas que se retiraron a tiempo, de decisiones que parecían prudentes y resultaron letales. Durante meses esa familia estuvo viva porque alguien, en algún despacho de Europa, podía haber hecho algo. Y no lo hizo. Hoy vamos a bajar a ese sótano. Pero no para recrearnos en la violencia, sino para entender cómo el miedo, el cálculo político y la comodidad institucional pueden matar tan eficazmente como un arma. Esta es la historia de la casa Ipatiev. Y también la historia de una vergüenza que no siempre se cuenta en voz alta. Bienvenidos a Ilustres Anónimos. Hoy hablamos de lo que ocurre cuando el poder decide no mirar atrás y el precio que se paga por no decidir a tiempo. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, para entender cómo una familia acaba en un sótano, primero hay que entender cómo un imperio pierde el equilibrio. Durante décadas, Rusia fue un gigante con pies de barro, un país inmenso, profundamente desigual, gobernado como si el siglo XIX no hubiese terminado nunca. En la cúspide de ese sistema estaba Nicolás II, el último zar de todas las Rusias. Y aquí conviene, desmontar un mito desde el principio, este mito que repiten tanto, ¿no? Los comunistas, los bolcheviques, ¿no? Nicolás II no era un monstruo sanguinario ni un tirano caricaturesco. Era algo más peligroso y más común. Era un hombre fuera de su tiempo. Educado para mandar, pero no para gobernar. Convencido de su deber, pero incapaz de adaptarse. Apegado a la tradición, incluso cuando la tradición ya estaba en llamas. Rusia entró en el siglo XX arrastrando hambre, represión, derrotas militares y una industrialización brutal que exprimía a millones de personas.
La Primera Guerra Mundial fue el golpe definitivo. Soldados mal equipados, derrotas humillantes, ciudades exhaustas. Mientras tanto, en Palacio, la realidad llegaba filtrada, tarde, mal, distorsionada. Cuando estallan las protestas de 1917, el zar duda. Él siempre duda. Firma órdenes, las retira, escucha consejos opuestos, se aferra a la idea de que todo pasará. No pasa. En febrero de 1917, que esto no lo sabe mucha gente, Nicolás II abdica. No en un acto épico, sino en un gesto cansado. Renuncia al trono convencido de que está salvando a Rusia, sin comprender que está dejando a su familia en el vacío. Y aquí ocurre algo clave. Cuando deja de ser zar, no deja de ser símbolo. Para los revolucionarios sigue siendo el antiguo régimen con rostro humano. Para los contrarrevolucionarios sigue siendo una bandera posible. Para Europa es un pariente incómodo. La familia Romanov queda atrapada en una zona gris. Ya no gobiernan, pero tampoco pueden desaparecer. Primero son confinados, luego trasladados, después vigilados. Cada movimiento se justifica como temporal, cada decisión se presenta como por su seguridad. Y sin embargo, el suelo bajo sus pies ya no existe. Mientras Rusia se descompone entre gobiernos provisionales, soviets y luchas internas, los Romanov pasan de ser soberanos a ser un problema logístico, un asunto pendiente, algo que hay que resolver, pero que nadie se atreve a resolver del todo. Porque todavía hay una esperanza flotando en el aire. Europa. Parientes, coronas, sangre compartida. La vieja idea de que pase lo que pase, entre reyes siempre hay refugio. Esa esperanza mantiene a la familia con vida durante meses. Esa esperanza hace que bajen las escaleras sin resistirse. Esa esperanza es, al final, la más cruel de todas. Porque cuando el poder cae, lo que queda no es el honor. Lo que queda es el cálculo. Y el cálculo, como veremos, rara vez salva a nadie. Bueno, hay un momento muy concreto en el que una vivienda deja de ser un hogar y pasa a ser otra cosa. Y esto no ocurre de golpe. No hay un cartel, no hay un aviso, solo cambia la intención. En la primavera de 1918 la familia Romanov es trasladada a Ekaterimburgo, una ciudad industrial de los Urales, lejos de las grandes capitales, lejos de miradas incómodas, lejos, sobre todo, de posibles rescates. El lugar elegido es una casa privada requisada por las autoridades bolcheviques, la casa Ipatiev. Oficialmente recibe un nombre frío, burocrático, casi irónico. La llaman la Casa del Propósito Especial. Ese nombre, hoy por hoy, lo dice todo. No se trata de alojar, no se trata de proteger, se trata de controlar. Desde fuera la casa no tiene nada de extraordinario. 2 plantas, ventanas normales, un jardín pequeño. Desde dentro, cada detalle empieza a cambiar de sentido. Las ventanas se cubren, las salidas se vigilan, las habitaciones se reasignan, las puertas se cierran con llave. La familia vive junta, sí, pero nunca sola. Cada conversación puede ser escuchada. Cada paseo está contado. Cada gesto es observado. Aún así, durante semanas, la rutina se mantiene. Los hijos estudian, se reza, se lee, se pasea brevemente por el jardín. Hay discusiones pequeñas, esperanzas grandes y silencios que cada vez se hacen más largos. Y sobre todo, hay una idea que flota en el ambiente como un salvavidas invisible. Esto es temporal.
Nadie les dice nada, nadie les dice que están condenados, nadie les dice que van a morir. Y ese es el detalle más inquietante de toda esta historia. Si alguien hubiese querido matarlos de inmediato, habría sido fácil, muy fácil. Pero no se hace. Se les mantiene vivos porque siguen siendo útiles como rehenes simbólicos. Su mera existencia frena decisiones, condiciona movimientos, obliga a otros a pensar. Mientras tanto, fuera de la casa, la guerra civil rusa se intensifica. El ejército blanco avanza, el caos crece, y con cada día que pasa la casa Ipatiev deja de ser un refugio vigilado y empieza a parecerse a una jaula demasiado visible. Los guardias cambian, el trato se endurece, las normas se vuelven más estrictas, ya no hay gestos de cortesía, ya no hay ambigüedad. El propósito especial, entre comillas, empieza a tomar forma. Y aún así, la familia sigue esperando una señal, una carta, un movimiento diplomático, una puerta que se abra. Porque en su cabeza, y durante demasiado tiempo, sigue viva una idea antigua, casi infantil, que Europa no permitirá esto, que algún pariente moverá ficha, que alguien, en algún despacho elegante, intervendrá antes de que sea demasiado tarde. La tragedia de la casa Ipatiev no empieza en el sótano, empieza aquí, en la espera, en la confianza, en la creencia de que el mundo civilizado siempre reacciona a tiempo. Craso error. Y ese error, confiar en que otros decidan por ti, suele ser el más caro de todos. Bueno, durante siglos, Europa funcionó como un club cerrado. No siempre solidario, no siempre justo, pero previsible, más o menos como ahora. Las coronas se odiaban, se traicionaban y se hacían la guerra, pero compartían algo fundamental, la sangre. Matrimonios concertados, árboles genealógicos enredados y una idea profundamente arraigada. A un rey se le podrá destronar, pero no se le abandona. Por eso, cuando Nicolás II abdica y queda a merced del nuevo poder revolucionario, todas las miradas se dirigen al mismo lugar: Londres. El rey del Reino Unido, Jorge V y emperador, no es solo un monarca extranjero, es su primo hermano. Y ojo, se parecen físicamente hasta el punto de confundirse en fotografías. Son idénticos, son como si fueran gemelos. Han compartido visitas, celebraciones, confidencias. No son extraños, es que son familia. Y al principio ocurre lo que cabría esperar. El gobierno británico ofrece asilo a los Románov. No es un rumor, no es una posibilidad vaga. Es una opción real, discutida, redactada, contemplada como una salida elegante. Sacar a la familia de Rusia, instalarla discretamente en Inglaterra y dejar que la historia siga su curso. Y aquí paz y después gloria, ¿no? Como se suele decir. Durante un breve instante, bueno, pues el destino de los Románov parece haberse salvado. Pero entonces algo cambia. La oferta se congela, se enfría, se acaba diluyendo. No hay un gran anuncio, no hay una negativa oficial rotunda. Hay algo mucho más típico del poder moderno: la retirada silenciosa. Jorge V empieza a preocuparse, pero no por Rusia, sino por su propio trono. El Reino Unido está en guerra. La sociedad está cansada, muy cansada. Hay huelgas, malestar obrero, miedo al contagio revolucionario. A acoger a un zar de puesto, que sería el símbolo del absolutismo, del lujo y de la represión, podría ser gasolina sobre un fuego que ya está ardiendo. Y el cálculo es claro. Salvar a la familia Románov puede poner en riesgo la monarquía británica. No salvarla no tiene un coste inmediato visible. Así que se elige la opción menos ruidosa, la que no genera titulares, la que no exige valentía. Se decide
no decidir. Y este es el punto más incómodo de todo el episodio. Nadie firma una orden de ejecución en Londres. Nadie aprieta un gatillo. Nadie da una instrucción directa. Pero se deja de insistir. Se deja de presionar. Se deja de actuar. Europa entera entiende el mensaje. Si Gran Bretaña no mueve ficha, nadie lo hará. Alemania está fuera de juego. Francia mira sus propios problemas. Las viejas redes familiares que durante generaciones habían funcionado como red de seguridad se rompen sin ruido. Por primera vez un monarca europeo cae y no hay nadie dispuesto a recogerlo. A partir de ese momento, la suerte de los Romanov cambia de naturaleza. Ya no son una familia esperando rescate, son una carga. Un símbolo que estorba un problema que tarde o temprano alguien resolverá por la vía rápida. Jorge V salva su trono. Europa evita un conflicto diplomático. La Revolución Rusa entiende que puede actuar sin consecuencias externas, casi que esto es lo más peligroso, ¿no? Y en una casa de Ekaterimburgo, una familia sigue creyendo, durante demasiado tiempo, que el mundo civilizado no permitirá lo impensable. Realmente esto no es un bloque, ¿no? Este no es un bloque sobre traición. Es más bien un bloque sobre el miedo, ¿no? El miedo de los poderosos, ¿no? A perder lo único que creen que les puede mantener a salvo, ¿no? Y como ese miedo, casi siempre, se va a cobrar víctimas que no están en esa sala de decisiones, ¿no? Bueno, siguiendo, hay momentos en la historia en los que las opciones se agotan. No porque no existan alternativas, sino porque el tiempo las devora. En el verano de 1918 Rusia no es un país, ¿no? Es un campo de batalla. La guerra civil se intensifica, el frente cambia cada semana y el ejército blanco avanza peligrosamente hacia los Urales. Ekaterimburgo ya no es ese lugar remoto y seguro. Empieza a ser una ciudad en disputa. Y en medio de este tablero caótico hay una pieza que nadie sabe muy bien dónde colocar. La familia Romanov. Mientras Europa, como suele pasar, ha decidido mirar hacia otro lado, el nuevo poder revolucionario se enfrenta a un dilema incómodo. Mantenerlos vivos significa correr un riesgo enorme. Si son rescatados, se convierten en bandera, en legitimidad, en símbolo contra la revolución. Si caen en manos enemigas, el problema se multiplica. Y aquí conviene desmontar otro mito. Ojo, ¿eh? La ejecución de los Romanov como tal no fue un acto ideológico grandioso, ¿no? Como luego lo han usado de publicidad. Ni una ceremonia revolucionaria cargada de retórica, ¿no? Fue más o menos una decisión práctica, casi administrativa, nacida del miedo, con mayúsculas, a perder el control. Y es que no hay grandes discursos, no hay juicios, no hay deliberaciones públicas. El mensaje es simple. No podemos permitir que salgan vivos de aquí. Así de valientes serán también los otros, ¿eh? Desde Moscú, el poder central es ambiguo. No hay una orden escrita clara que sobreviva al tiempo, y esto no es nada casual, ¿eh? La ambigüedad protege. La ambigüedad reparte culpas. La ambigüedad permite negar después. En Ekaterimburgo, los responsables locales entienden perfectamente el contexto. Saben que el margen se ha agotado. Saben que si el ejército blanco entra en la ciudad, la historia puede volverse contra ellos. Y ojo, saben algo más. Nadie va a intervenir desde fuera. La decisión, una vez tomada, se ejecuta con prisas. Demasiadas prisas, diría yo. No hay un plan elegante, no hay una logística cuidada, no hay nada de eso, ¿no? Hay una improvisación, un nerviosismo y una urgencia brutal por cerrar el asunto antes de que sea demasiado tarde. Y aquí ocurre algo clave desde el punto de vista humano. A la familia no se le comunica nada, absolutamente nada. No se les acusa formalmente.
No se les advierte, no se les da la oportunidad de comprender lo que está a punto de suceder. Hasta el último momento creen que siguen siendo prisioneros trasladables, que su valor reside en estar vivos, que aún son moneda de cambio. Y en realidad ya no lo son. Para los bolcheviques, los Romanov han dejado de ser una familia, son un riesgo operativo, una ecuación peligrosa, un vestigio del pasado que impide avanzar. Y cuando el poder decide que algo estorba, suele actuar rápido y sin ceremonias. La noche del 16 al 17 de julio de 1918 todo queda preparado. No para un traslado, no para un interrogatorio, sino para cerrar el capítulo definitivamente. El reloj se acelera, la casa se sella, el sótano espera, y lo que ocurre a continuación ya no pertenece al terreno de las decisiones políticas, sino al de las consecuencias irreversibles. Volvamos a la madrugada, ¿no? El 17 de julio de 1918. La noche cae sobre Ekaterimburgo sin nada especial. No hay sirenas, no hay anuncios, no hay presagios visibles. Dentro de la casa Ipatiev, la rutina se rompe pasada la medianoche. Despiertan a la familia. Les dicen que deben bajar al sótano. Hay disturbios en la ciudad, es más seguro allí. Es solo por unas horas. Les van a hacer una foto, no sé, algo así. La explicación es verosímil, ¿por qué no? Lo han hecho antes. No hay motivo para resistirse, ¿por qué? Bajan juntos. Padres, hijos, sirvientes. Algunos llevan almohadas, otros pequeños objetos personales. Nadie huye, nadie grita, nadie entiende por qué, para qué. El sótano es pequeño, bajo, cerrado. No hay sillas suficientes, se colocan como pueden, les piden que esperen, que se alineen contra la pared. Durante unos segundos, el tiempo se estira y entonces se lee una declaración breve, torpe, mal formulada, confusa. Habla de enemigos del pueblo, de decisiones tomadas, de justicia revolucionaria. No hay réplica, no hay juicio, no hay último gesto heroico. Lo que sigue no es una ejecución solemne, es caos. Y es que nada sale como estaba previsto. Hay nervios, hay errores, hay ruido, hay humo, hay confusión. El espacio cerrado lo empeora todo y el momento se descontrola. Y en medio de ese desorden brutal, termina una familia. No con dignidad épica, no con grandeza trágica como se podría esperar, ¿no?, de los Romanov, sino como suelen terminar las cosas cuando el poder actúa con prisa y miedo. Cuando el sótano queda por fin en silencio, nadie celebra nada. No hay consignas, no hay alivio, solo la sensación de haber cruzado una línea de la que no se vuelve. La orden puede haber sido ambigua, la responsabilidad puede diluirse, pero el resultado es definitivo. Esa madrugada, ojo, no muere solo el último zar de Rusia. Mueren 5 hijos. Muere una madre. Mueren personas que hasta el final creyeron que alguien intervendría. Y aquí conviene que nos detengamos un segundo. Porque una cosa, ese sótano o este sótano no es solo el escenario de un crimen. Es el punto final de una cadena de decisiones anteriores, de silencios diplomáticos, de cálculos prudentes, de no es el momento, de mejor esperar. El disparo final no se produce en Ekaterimburgo. Se produce mucho antes, en despachos lejanos, en telegramas que no se enviaron, en puertas que no se abrieron. Al amanecer, la casa Ipatiev sigue en pie. Las paredes no dicen nada, la ciudad despierta, la historia todavía no sabe lo que ha ocurrido. Pero el siglo XX,
el siglo XX acaba de perder una de sus últimas ilusiones. La de que el poder, llegado el momento, siempre se comporta con humanidad. Bueno, durante mucho tiempo lo ocurrido en la casa Ipatiev no ocurrió oficialmente. No hubo un comunicado inmediato, no hubo confirmación clara, no hubo una verdad cerrada. El nuevo poder soviético entendió algo fundamental. Matar es rápido, pero gestionar la muerte, eso es muy complicado. Sobre todo cuando lo que se ha eliminado no es solo una familia, sino un símbolo que todavía tiene eco en medio mundo. Durante años la versión oficial fue incompleta, contradictoria, deliberadamente confusa. Se hablaba de ejecuciones parciales, de traslados, de destinos desconocidos. El silencio se convirtió en política de Estado. Y como siempre ocurre cuando la información desaparece, el vacío se llenó de historias. La más persistente, la más resistente, la más humana de todas, la idea de que alguien había sobrevivido, que una de las hijas había escapado, que no todo había terminado en ese sótano. El nombre, y esto lo habréis oído 1000 veces, se repite una y otra vez. Anastasia Romanova. Durante décadas, mujeres de toda Europa afirmaron ser ella. Algunas por oportunismo, otras por necesidad, otras, quizá, por una mezcla peligrosa de autoengaño y deseo colectivo, porque creer que alguien se salvó era más soportable que aceptar que nadie, en mayúsculas, nadie, hizo nada. Mientras tanto, fuera de la Unión Soviética, la culpa también se acomodaba en silencio. En el Reino Unido, Jorge V evitó siempre el tema. No hubo declaraciones públicas, no hubo explicaciones solemnes, pero en su entorno quedó claro que aquel episodio no se había archivado como un simple asunto diplomático. Años después, el rey impulsó gestos simbólicos, homenajes tardíos, reconocimientos discretos, actos que no devolvían la vida, pero al menos intentaban ordenar la conciencia. Nada de eso, hay que ser sinceros, nada de eso cambió el hecho esencial. Cuando pudo actuar, no lo hizo. La historia siguió su curso. El siglo XX avanzó con nuevas guerras, nuevos horrores, nuevas excusas, y la casa Ipatiev, incómoda incluso para el régimen soviético, como no, terminó siendo demolida en 1977. Un intento torpe, muy torpe, de borrar un lugar cargado de memoria. Y spoiler, no funcionó. Porque hay episodios que no necesitan edificios para sobrevivir. Se quedan flotando en la cultura, en la literatura, en el cine, en la conversación incómoda que siempre vuelve. Cuando en los años 90 se localizaron e identificaron los restos de la familia Romanov, el mito se desmoronó definitivamente. No había supervivientes, no había milagro, no había excepción. Solo quedaba aceptar lo que siempre había sido más difícil de asumir: que la tragedia fue completa y que el abandono también lo fue. Y es que este bloque no va de fantasmas, va de algo más inquietante, de cómo necesitamos inventar salidas cuando la realidad es demasiado dura para mirarla de frente. Bueno, ya acabando. Esta historia suele contarse como una tragedia rusa, como el colapso de un imperio, como la brutalidad de una revolución. Pero si nos quedamos solo ahí, nos estamos perdiendo lo más incómodo. La casa Ipatiev no es únicamente el final de los Romanov, es el principio de algo mucho más moderno. La era en la que nadie quiere hacerse responsable. Y es que aquí no hay un villano único, no hay una figura clara a la que señalar sin matices. Hay miedo, hay cálculo y hay silencio. Unos ejecutaron, otros miraron hacia otro lado, y muchos más pensaron que no era asunto suyo. La pregunta incómoda no es si alguien fue cruel. La pregunta incómoda es cuántos fueron prudentes. Prudentes al no insistir. Prudentes al no incomodar a la opinión pública. Prudentes al no arriesgar una institución por unas personas concretas.
La historia está llena de decisiones que se justificaron como lo más sensato, entre comillas. Y sin embargo, vistas desde lejos, resultaron profundamente inhumanas. Y ojo, aquí no hablamos de héroes ni de villanos, eso ya lo sabéis todos. Hablamos de algo mucho más reconocible. Del momento en que alguien piensa, mejor no movemos ficha. Y cruza una línea sin darse cuenta. Porque a pesar de lo que os digan, a pesar de lo que nos digan, a pesar de lo que nos quieran intentar convencer, no decidir también es una decisión. Y suele ser la más cómoda para quien tiene poder y la más letal para quien no lo tiene. La casa Ipatiev nos recuerda que el poder no siempre mata con órdenes directas. A veces mata con aplazamientos, con silencios educados, con excusas razonables. Y eso, amigos, es lo verdaderamente perturbador. Ahora ya sí, en 1977, de nuevo, la casa Ipatiev fue demolida. No por accidente, no por necesidad urbanística, sino por pura incomodidad. El edificio molestaba, recordaba demasiado, no encajaba bien en el relato oficial de un Estado que prefería hablar de revolución gloriosa, mentira, antes de que de sótanos oscuros. Así que lo tiraron abajo. La orden la ejecutó, y esto os va a sonar, un dirigente local en aquel momento llamado Boris Yeltsin. Sí, que años después sería presidente de Rusia. En aquel momento la demolición parecía un trámite burocrático, un gesto práctico, una forma de eliminar un símbolo incómodo. Pero la historia tiene sentido del humor. Décadas después, en ese mismo lugar se levantó una iglesia, la llamada Iglesia sobre la Sangre, un templo construido exactamente donde estuvo el sótano. Intentaron borrar el recuerdo y terminaron monumentalizándolo. Porque los lugares pueden destruirse, pero los hechos no se evaporan. La casa Ipatiev no existe. No puedes tocar sus paredes, no puedes bajar sus escaleras originales. Y sin embargo, sigue ahí. Sigue ahí cada vez que un gobierno calcula antes de actuar. Sigue ahí cada vez que una institución decide que su supervivencia vale más que una vida concreta. Sigue ahí cuando el miedo político se disfraza de prudencia. El siglo XX empezó con imperios convencidos de que eran eternos y terminó con sociedades que aprendieron que ninguna estructura está blindada contra el miedo. La madrugada del 17 de julio de 1918 no cambió solo el destino de una familia, cambió algo más profundo. Rompió la ilusión de que el poder, por el hecho de ser poder, protegería a los suyos. Y esa ruptura todavía nos acompaña a día de hoy. Porque el verdadero legado de la casa Ipatiev no es la violencia, es el silencio previo, es la espera, es la puerta que no se abrió. Y las revoluciones, sí, claro que sí, las revoluciones pueden explicarse. Las guerras, claro que sí, las guerras pueden contextualizarse. Pero el abandono siempre deja una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿En qué momento alguien pudo hacer algo y decidió no hacerlo? Los edificios desaparecen, los documentos se pierden, los nombres se difuminan, pero las decisiones, sobre todo las que no se tomaron, siguen ahí, esperando. Y esa quizá sea la verdadera herencia de la casa Ipatiev.